Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión vamos a revisar la segunda parte de la unidad 15 del Interchange 3. Ok, el ejercicio número 8, Conversation, it isn't cheap, is it? Es el audio introductorio al tema, van a ser las question tags. Ahorita vamos a ver más adelante de qué se tratan. Y vamos a ver que es un tema muy, muy sencillo y sobre todo quiero recalcar que es un tema muy, muy utilizado por nativos. Llevan las conversaciones con el puro auxiliar, sobre todo cuando son preguntas directas o son oraciones que van diciendo, utilizando oraciones con tiempos verbales. Entonces, se utiliza mucho. Este tema es muy, muy utilizado. Bueno, a ver, entonces las tag questions, ¿qué son? eh, Normalmente es algo que tú dices acompañando a una opinión y tú quieres reafirmar tu opinión, o sea, quieres saber si estás en lo correcto o si el otro piensa lo mismo o si está en desacuerdo. Ajá, así se utilizan question tags o tag questions, es lo mismo. Bueno, entonces, ¿cómo funciona? Aquí hay que poner atención en dos cosas. Uno, el tiempo en que se está generando tu opinión, el tiempo que estás utilizando. Ujú. Porque tienes que tener en mente el auxiliar particular de ese tiempo. Ajá, si voy a decir he is crazy, debo de saber que estoy utilizando verbo to be. Ajá, entonces tienes que tener a la mano esos elementos. Vamos a verlo aquí en esta explicación que está aquí. Ah, Vamos a ver. Tenemos dos columnas, eso también es importante. Dependiendo de cómo estructures tu opinión, si es en afirmativo, la question tag va a ir en negativo. Ajá. Y se va a dividir por una coma. Es como si fuera un tipo de despeje en matemáticas. Si de un lado está afirmativo, pasa al otro lado negativo. Más o menos algo así. Si tu oración está en afirmativo, la question tag va negativa. Y viceversa, si tu opinión u oración va en negativo, la question tag va en afirmativo. ¿Vale? Y ahorita vamos a ver qué es. Vemos la primera oración. Health insurance is really expensive. Estás dando tu opinión sobre algo. Ajá, y quieres saber si el de enfrente opina lo mismo o si tú estás en lo cierto o estás en lo correcto. Tú dices que las compañías de seguros de salud, bueno, seguro médico, mejor dicho. Health insurance is really expensive. Un seguro de gastos médicos eh, es caro. Isn't it? Lo equivalente en español sería, ¿no es así? ¿Cierto? Esa es la question tag. Si te das cuenta, no hay una traducción literal, pero eso es lo que quiere decir esta combinación. Ujú. ¿Qué es lo que tengo que ver también? Por ejemplo, aquí estamos hablando de health insurance, ajá, el seguro médico. Entonces, estamos hablando de una cosa, por lo tanto es un it. Ajá. Entonces, al momento de pasarlo a la question tag, vamos a utilizar el sujeto, que en este caso sería un it. Como está en afirmativo, del otro lado pasa negativo. Isn't it? Y ya queda como pregunta. Health insurance is really expensive. Es muy caro. Isn't it? ¿No es así? Esa es la intención de la question tag. Ah, ¿cierto? ¿No es así? ¿Verdad que sí? Cosas así. Bueno, vamos a ver las otras. There are lots of criminals in the city. Aquí no hay un sujeto, pero está la expresión there are. Entonces, está en afirmativo, del otro lado pasaría negativo. Ajá, aquí está aren't there. ¿Qué dice toda la oración? Hay muchos criminales en la ciudad. ¿No es así? ¿Cierto? Aren't there? O sea, ese es el sentido que le vas a dar. ¿Cómo se formula? Es así de práctico. Si la oración la haces en afirmativo, la question tag va en negativo. Y viceversa, si haces tu opinión en negativo, la question tag va en afirmativo. ¿Vale? Pero el sentido es ese de, ¿no es así? ¿Sí o no? ¿Cierto? Ese es el sentido de la question tag, aunque no lo estemos diciendo literal, no lo estamos ahí diciendo literalmente. Vamos a ver otra oración. Dice, graffiti makes everything look ugly. El graffiti hace que se vea todo muy feo. Aquí el sujeto es graffiti, es igual un it. Ajá.
Y aquí estamos utilizando presente simple porque el verbo lleva S. Unit, makes, verbo con S. Entonces, al momento de hacerlo negativo, debo recordar que el auxiliar para hacer oraciones negativas del presente simple es doesn't. Dependiendo del tiempo que utilices, es el mismo tiempo que vas a utilizar en la question tag. No puedes cambiarlo. Ajá, por ejemplo, aquí estamos utilizando presente simple. No vas a utilizar pasado simple de repente, ¿no? Y poner did. Eso no va. Sería incorrecto. Vemos otro ejemplo. College should provide daycare. Ajá. Este, las universidades deberían de dar cuidado en el día. Ok, entonces, aquí college should provide daycare. La oración está en afirmativo. Ujú, y pasaría a negativo. Los sujetos son colleges. Entonces es un they. Son cosas plural. Y y el orden también es importante. Primero es el auxiliar y después es el sujeto, como cualquier pregunta eh, en el inglés, ¿no? ¿Vale? Entonces, muy importante. Este question tag es muy utilizado en conversaciones con nativos. Entonces, sí hay que aprenderlo bien. Muy bien. ¿Vale? Y aquí tengo otros ejemplos en negativo, pasa afirmativo. Childcare isn't cheap, is it? There aren't enough police, are there? People don't care about our city, do they? You can find affordable childcare, can you? Ujú. Entonces ahí te das cuenta, si está en negativo, pasa afirmativo. ¿Vale? Es así de sencillo. Utilizas el mismo sujeto que está dando, que se utiliza en la oración y también el mismo tiempo en el cual se está formulando. No puedo cambiar si mi opinión es en presente, la voy a hacer en pasado, la question tag. No. Presente con presente, verbo to be con verbo to be, can con can, should con should, o sea, nada de eso, ¿vale? Aquí está muy claro. Y entonces así ya empezarías a resolver los ejercicios del inciso A. Por ejemplo, aquí si ya tengo you can escape advertising, no puedes escapar de la publicidad. You can't. Ok. Entonces está en negativo, pasa afirmativo. Can you? Y ya está. Esa sería la question tag. Muy bien. En el inciso B, lo que te piden es que des oraciones sobre igual temas que a ti te molesten o cosas que tú consideres que están mal o que sean muy obvias sobre tu entorno en la ciudad, y pero que las complementes con question tag, ¿vale? En el punto número 10 es la pronunciación de las question tags y sí tienen una entonación particular. Vamos a revisarlas. Por ejemplo, street crime is a terrible problem, isn't it? Esa es la entonación, como si te das cuenta, aquí la flecha lo indica, va hacia abajo. Pero esta es la entonación más o menos, ¿no? Street crime is a terrible problem, isn't it? Esa es la entonación de todas las question tags. Por ejemplo, people should have access to quality healthcare, shouldn't they? O sea, estás haciendo la pregunta, ¿vale? Entonces, aquí en este ejercicio tú lo practicas y vas agarrando ese sentido de que es lo mismo que nosotros decimos como sí o no, ¿cierto? ¿Verdad que sí? ¿O tú qué crees? Más o menos es lo mismo en las question tags. Vale. En el ejercicio número 11, listening, you agree, don't you? Eh, ya con el audio vas a completar este cuadrito donde tenemos problemas, opiniones a favor y opiniones en contra. Eso ya lo haces en clase. En el punto número 12 tenemos un writing, a new law. Vas a escoger un problema y vas a dar tu posible solución utilizando los elementos que hemos visto en esta unidad, en la primera parte y en la segunda, ¿no? Vemos aquí el ejemplo. I think students in our town should be required to wear school uniforms. Ya están utilizando ahí modal con voz pasiva, ¿vale? Entonces, escoges un tema, cómo te afecta, aquí respondiendo las preguntas y haces este pequeño writing. En el ejercicio número 13, reading, how serious is plagiarism? ¿Qué tan serio es el plagio? Lo que vas a hacer es numerar primero estas oraciones del 1 al 6, de primero al último, y después vas a completar el cuadro con argumentos a favor y argumentos en contra de el plagio, ¿vale?
Aquí tenemos la columna de argumentos para justificar el plagio y argumentos en contra del plagio. Esto los encuentras en el texto. En el punto número 6 del workbook ya tenemos aquí unas oraciones y tenemos que poner la question tag adecuada. Recuerda, si está en afirmativo, la question tag es negativo y viceversa. Tienes que ver que sea el mismo tiempo. Por ejemplo, número 1, bullying is a serious problem. Entonces sería isn't it. The city doesn't provide enough services for elderly people. Doesn't provide es presente simple, entonces sería does it. Ajá, porque estamos hablando de la ciudad y así cada uno. En el punto número 7 tenemos un cuadrito con sustantivos y verbos. Ya hemos realizado bastantes ejercicios como este. Y en el inciso B lo que vas a hacer es, utilizando las palabras que están aquí en el cuadrito, hacer oraciones similares a estas, ¿no? Bicyclists should be required to wear helmets, shouldn't they? Estamos mezclando tanto los modales con voz pasiva y al mismo tiempo con una question tag. Ok, en el ejercicio número 8 tenemos aquí una opinión sobre algún problema y tú vas a dar digamos, una razón para estar a favor, que sería for, o en contra. Vemos aquí el número 1. Children should be made to study a foreign language in primary school. Se les debería obligar estudiar una lengua extranjera en la escuela primaria. A favor, tenemos como oración, it will help children understand other cultures. Y en contra, I don't think it would be easy to find enough teachers. ¿Ok? No creo que sea fácil que encuentren los suficientes maestros. ¿Ok? Entonces, dependiendo de la oración, tú das tu opinión a favor o en contra. En el punto número 9, tienes que completar utilizando voz pasiva y la question tag dependiendo eh, de lo que se esté utilizando, ¿no? Por ejemplo, en la primera oración que está a resolver, but people shouldn't, y luego tengo permit, entonces sería shouldn't be permitted, no se le debería de permitir a la gente. O sea, muy sencillo, aquí veo que es una pregunta, entonces sería question tag, ¿vale? Ok, y llegamos al final de este video. Es un tema bastante sencillo, pero es muy, muy técnico. Ajá, si es afirmativo, la question tag negativo. Pero es muy, muy sencillo y el uso todavía es mucho más práctico. Ajá, eso está caliente, ¿no es así? Esto está funcionando, ¿cierto? Ese es el uso de las question tags, pero su creación sí es muy técnica, ¿no? O sea, si es afirmativo, la question tag es negativo y viceversa. Tiempo con tiempo, verbo to be con verbo to be, presente simple con presente simple. Bueno, pero si hay alguna duda, lo vamos a resolver en clase. Bueno, hasta aquí lo dejamos y nos vemos en el siguiente video. Saludos.